Conversamos en el café de Diario 55 con el presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, conocida por SOECI, el ingeniero Eduardo Rodríguez está con nosotros hoy. Con él pues estaremos hablando de temas que son de interés porque tiene que ver con esta casa grande, la que habitamos, como es el planeta, la Tierra y todos sus elementos como es la naturaleza. Con él conversamos en este café de Diario 55. Buenos días, Eduardo. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Mire, Saludos a todos. hay varios temas los cuales nosotros tenemos que destacar y que han sido temas que han ocupado titulares en los medios, y está en estos momentos el tema de las cuevas del Pomier, que, bueno, están siendo explotadas cercana a ella, y dice que esto afectaría a estos recursos tan importantes para la historia misma de la República Dominicana, porque en estas cuevas hay vestigios de nuestros antepasados. Mira, con las cuevas del Pomier se está dando casi lo que se da en todos los escenarios naturales. Es la lucha perpetua, alguien decía, entre el bien y el mal. Es la lucha de intereses. Tenemos estructuras ecológicas, la cueva del Pomier, que tiene todos esos vestigios de nuestros antepasados, pero además es un ecosistema que no es muy abundante en nuestro territorio, que tiene una estructura geológica y que, por desgracia, la cueva y su entorno es muy apetecida para la extracción de algunos minerales. Entonces, hay gente que piensa que todo se puede hacer en cualquier lugar, y las explotaciones mineras en muchas ocasiones y con mucha frecuencia se realizan sin observar los debidos cuidados. Pero además, no solo se trata de que debe haber una regulación estricta en cuanto a las explotaciones mineras, pues se tratan de recursos que son no renovables, sino que también se hacen de contrabando. Es decir, tenemos sectores que no hay nadie que lo pueda controlar. No sé qué es lo que pasa en este país, porque en la duna de Baní pasaba lo mismo, en muchísimos lugares que son emblemáticos, lugares que son valiosos desde el punto de vista ecológico, pero también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico. Entonces, nosotros lo que seguimos aspirando es a que desde el Estado se afiancen los mecanismos de control, de vigilancia, y que las reglas estén claras. Que si tú dices, bueno, esto es una zona protegida que tiene una zona núcleo y tiene un área de amortiguamiento, que entonces los planes de manejo, para eso es que la ley establece que se hagan, los planes de manejo establezcan claramente cómo es que va a relacionarse la gente con eso, y sobre todo las actividades económicas. Porque muchos de estos lugares son como la gallina de los huevos de oro. Tienen un potencial ecoturístico, los visitan muchísimas personas, muchos extranjeros incluso. Pero si tú dañas eso, entonces tú matas a la gallina, te comes la carne una vez, pero se acabaron los huevos de oro. Entonces nosotros, la ambición, la inobservancia, la falta de escrúpulo en muchas actividades económicas están dañando nuestros espacios naturales, sobre todo espacios que son emblemáticos y que tienen un potencial económico también, pero de otra forma. Entonces hay sectores que pretenden sacar beneficios independientemente de que puedan destruir espacio. Entonces el llamado es ese, a que no se espere que haya un escándalo, que haya una denuncia, sino que hayan controles reales por parte de las autoridades para que estas amenazas constantes, todos los espacios naturales importantes están amenazados. Es como si fuera la lucha entre el bien y el mal. No hay un área protegida que no tenga una mafia que quiera hacerse de espacio, de sacarle título, de ocuparla, y eso pasa con todos los espacios naturales en la República Dominicana.
La zona de amortiguamiento aquí en la cordillera septentrional, ¿por dónde estaría delimitada? Porque en este momento uno pasa por la circunvalación norte y ya uno comienza a ver esas áreas, gran parte verde, pero esas áreas donde parece que está siendo explotada y uno lo ve muy alto. El nivel en el que uno ve esa rampa, ¿no hay verdad? Esa zona que no está verde en la cordillera septentrional, sobre todo por la zona que da lo que le llaman Palmar Arriba. No sé si es que la explotación ahí minera, y no sé qué es lo que sacan de ahí, si es materiales o qué, pero se ve muy alto el nivel de explotación. Mira, hay dos situaciones que se dan en la cordillera septentrional. Nosotros tenemos por un lado zonas que son protegidas, está Loma Quitespuela, está el Diego do Campo, es decir, hay diferentes espacios que tienen una protección especial y depende de la categoría que se le dé. Hay 6 categorías de zona protegida y entonces el nivel de manejo y de relacionamiento de la sociedad con esa zona protegida es distinto de acuerdo con su categoría. Si es un espacio para investigación científica, para la protección de especies en peligro de extinción o amenazadas ya con un proceso de extinción agudo o por razones hidrológicas, etc. Entonces hay diferentes áreas. Pero las montañas tienen un nivel de vulnerabilidad distinto a los que son estos espacios, por ejemplo, los espacios costeros, las llanuras costeras o los valles intramontanos, como es el Valle del Cibao, que es un corredor intramontano. Las montañas, por la categoría de suelo, por su formación geológica, tienden a ser muy vulnerables, pero sobre todo muy importantes, porque por un proceso que se da en la naturaleza, los ríos vienen de las cumbres de las montañas. Y entonces, si las montañas son productoras de agua, eso tiene que estar por encima de cualquier otra razón de ser. Explotar calizas, por ejemplo, la cordillera septentrional, uno de los problemas que tiene es que es una estructura calcárea. Incluso, a diferencia de la cordillera central. ¿Qué quiere decir calcárea? Mira, los arrecifes de coral que están en el mar tienen una estructura biológica formada por pólipos. Son seres vivos que van exudando, excretando sustancias que se van consolidando y se forman rocas. Resulta que como nosotros, por los movimientos tectónicos, este territorio se está levantando, muchos de estos espacios estaban debajo del mar. Entonces, la cordillera septentrional estuvo completa debajo del mar. Como hay un periodo en el que ya son espacios superficiales en el mar, entonces ahí es que se desarrollan los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son los responsables de la producción de esas rocas calizas. Las rocas calizas son rocas que se fragmentan fácil, se disuelven fácil en el agua, son inestables, y entonces por eso, a pesar de que hay una producción de agua importante en la cordillera septentrional, el movimiento de agua es fundamentalmente subterráneo. No encontramos grandes ríos, precisamente porque esa estructura geológica no permite que haya una correntía superficial importante. Y entonces eso hace pensar que es que no hay mucha agua en la cordillera septentrional. La roca caliza es un mineral sumamente apetecido para la producción de cal, para la producción de cemento, del clinker, del cemento. Es decir, es un mineral muy utilizado, y entonces muchos espacios están siendo golpeados. Bueno, lo del Pomier se supone que eso es lo que están extrayendo, son rocas que es atrás de la sí, cal. Y son formaciones marinas, su historia está vinculada al mar. En el caso del Diego do Campo hay amenazas también, tanto en la zona protegida, en la zona de amortiguamiento, como en el entorno mismo de la cordillera
septentrional. En el caso de Palmar, la zona protegida del Diego do Campo está delimitada por la cota 400. La cota 400, los agrimensores le dicen cota a la altura con respecto al nivel del mar. Entonces, esa es una línea que tiene 400 metros sobre el nivel del mar, que es la que delimita la zona núcleo. Pero de ahí para abajo hay 300 metros, una franja buffer, como le llamamos nosotros, alrededor de la zona protegida, que es zona de amortiguamiento. La zona núcleo está sujeta a un rigor superior. La zona de amortiguamiento está regida, es una zona privada, de uso privado, pero que tiene algunas regulaciones. Como el caso, por ejemplo, tú tienes que controlar el fuego, porque el fuego, si se puede pasar para la zona núcleo y hacer daño, la aplicación de pesticidas, porque hay una biodiversidad que entonces se mueve, tiene un rango de movimiento. Por ejemplo, hay especies del Diego do Campo que vienen aquí a la ciudad, todos los días vienen y van. Entonces, si tú tienes un conuco en el entorno, en la zona de amortiguamiento del Diego do Campo o de cualquier zona protegida, y tú aplicas pesticidas, ese gusanito que tú mataste con el veneno, viene el pajarito y se lo come y también se muere. Por eso hay ciertas regulaciones en la zona de amortiguamiento. Vamos a recibir a Xiomara con el café Santo Domingo, aquí sin las reflexiones, con el café. Tapa roja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Gracias. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Salud. Sí. Salud. Ya tantas propiedades y virtudes del café que hoy tenemos que brindar y decir salud. Mire, quedándonos ahí en el Diego do Campo, nosotros recibimos denuncias recientemente, Eduardo. Perdona, Fran, antes de salirnos de ese tema, nos quedamos en la cordillera. Ustedes como SOESI no vigilan ese tema de que no se exceda la cota de los 400, porque de verdad, yo como observador, a simple vista, se ve muy alto el proceso. Yo decía, pero esta comunidad va a terminar agrandándoles a su espacio de existencia, porque eso se va a llevar a lo plano por lo que uno ve. Pero yo decía, pero va a llegar un momento en el que si hay un derrumbe de esa montaña, va a acabar con todo el que esté ahí debajo. Es sí que tiene el comanejo, ¿verdad? Junto con APEDI. Nosotros somos comanejantes con un grupo de instituciones y el Ministerio de Medio Ambiente. Es velar, ¿verdad? Ustedes tienen un sistema de vigilancia de que se cumpla eso, de que... Hay un grupo de vigilantes, está zonificada la vigilancia, y esos vigilantes son los que tienen que responder por cada área. Pero en la parte de la ladera sur del Diego do Campo, nosotros tenemos la amenaza de una persona que, por cierto, murió, que habilitó una carretera para dentro de la zona núcleo, porque él reivindicaba un espacio como propiedad. Pero las extracciones mineras en la zona sur, en la vertiente sur, están fuera de la zona núcleo, de la zona protegida. Sin embargo, por lo que tú dices, una zona de pendiente fuerte, si tú estás excavando abajo, tú estás desestabilizando y se puede producir un efecto dominó. Así que aunque la zona no está propia, lo que está sucediendo ahí abajo no está en la zona protegida, pues tiene algún nivel de impacto en la estabilidad de esa zona. Mire, en días pasados, Eduardo, recibíamos denuncias de un ciudadano que reside en Ranchito de Piché, hablándonos sobre la depredación y el desmonte que había en Guasumita. La Guasumita, ¿así se llama? Sí. Usted la conoce, sí, ¿verdad? Sí. Claro, usted constantemente está por esos predios. ¿Esa es una zona protegida o no? No, mira, la zona núcleo del Diego do Campo, en la Guasumita, está cuando tú dejas la carretera y comienzas a subir más o menos 400, 500 metros, tú llegas entonces ahí tú sientes que entraste a un bosque, porque fuera de ahí tú ves que hay propiedades que son, hay un área a la izquierda que es de ganadería, a la derecha hay una parte sembrada de guineo,
de ese tipo de cosas, son espacios privados. Pero ya cuando tú entras a la zona núcleo, es a partir de ese espacio. A la izquierda todavía sigue habiendo ganadería, que es una zona que debió estar protegida, pero no se incluyó dentro de la delimitación, y se llega por ahí a un sitio que le dicen Loma de la Llanada. Ahí se está desarrollando un proyecto, se están desarrollando unos proyectos inmobiliarios. Hay personas con las que ha habido incluso enfrentamiento en algún momento por la defensa del Diego do Campo, que han estado construyendo cabañas. Y entonces en la Guasumita ellos construyeron una carretera que al parecer le dieron permiso del Ministerio de Medio Ambiente, pero eso está fuera de la zona núcleo. Toca sí parte de la zona de amortiguamiento, eso hay que decirlo, en la zona, pero es un acceso que ellos han estado habilitando para llegar a esos territorios de la Loma de la Llanada. Es esa loma que se ve de Palmar arriba, allá en la parte alta. Entonces ustedes ven que hay un arroyo que le dicen el Chorro, del Chorro para allá, que nosotros no estábamos de acuerdo con lo que hicieron los diputados ahí. Del Chorro hacia el oeste es zona protegida, y del Chorro hacia el este, por esa misma razón y por la presión de esas personas, la dejaron fuera. Entonces es como un hueco, un boquete que le dejaron, y por eso ustedes ven que cuando uno va desde la Guasumita, en la zona protegida del Diego do Campo, a la derecha es zona protegida, pero a la izquierda no es zona protegida. Es decir, uno va caminando hasta llegar a un espacio relativamente alto, donde uno va caminando por la orilla realmente de la zona protegida. Entonces, ese espacio se están desarrollando proyectos inmobiliarios ahí. Había un médico de aquí que era propietario de una gran parte de esos terrenos, y parece que sus herederos y sus socios, no sé cómo es eso, están en eso. Hay una carretera que incluso nosotros, hubo una oposición fuerte por parte de la sociedad ecológica, que se construyó desde Palmar hacia arriba, muy mal hecha, que eso no lo hizo un ingeniero, eso se metió un tipo y metió un bulldog para allá, y parece que desde el Viceministerio de Suelos y Agua le dieron la autorización en ese tiempo, y esa carretera era con el propósito de lograr el acceso desde la parte sur, desde Palmar hacia esa zona. La tendencia de la gente a construir espacios de recreación en las montañas se ha incrementado después de la pandemia, y eso amenaza obviamente estos espacios naturales estratégicos. Entonces, pero la denuncia que se ha estado haciendo es precisamente por esa carretera que se construyó para tener acceso a un proyecto inmobiliario privado que está en la misma zona de amortiguamiento. Eduardo, ustedes como Sociedad Ecológica del Cibao, ¿han tenido algún pronunciamiento con relación a lo que se está dando en esta provincia del Cibao Oriental, de Sánchez Ramírez, Cotuí, con la situación entre la intención de extender la presa de Cola de Barry y los campesinos que allí trabajan? ¿Se han pronunciado ustedes? ¿Han tenido algún tipo de participación en estas manifestaciones? Que hemos visto hasta muchos curas estar al frente de esa lucha. Nosotros no solo nos hemos pronunciado, sino que tenemos una seria preocupación por lo que está pasando aquí. Es la lucha eterna del poder. Miren lo que pasa, las transnacionales, porque la Barrigol no es aquí que está solamente, está en muchísimos países, y en todos los países tienen muchos problemas. Las transnacionales todas, su primera preocupación, porque es la visión imperial, lo digo con toda responsabilidad, su primera preocupación es que los gobiernos les sean afines, que les respondan a sus intereses. Esa es la visión de todas las transnacionales, eso es así. Para ellos poder controlar los recursos naturales, sean petróleo, sea oro, sea lo que sea, y donde el gobierno no se sintoniza con ellos, hay problemas. Ahí vienen las sanciones, los bloqueos y todos esos líos que ustedes conocen. En el caso nuestro, nosotros no escapamos a esa realidad.
ellos se sienten con tanto poder como para poder incluso maltratar a la gente. Ellos llegan y son los dueños del país. Y su misión es extraer los minerales y llevárselos. No es desarrollar el país. No es mantener un nivel de sostenibilidad. No es conservar las aguas. No, a ellos no les importa nada de eso. Nada. Incluso desarrollan sistemas de extracción que son sumamente agresivos al medio ambiente. Porque no solo se trata de sacar el mineral, es que en el procesamiento se generan contaminantes y ellos no se preocupan por desarrollar procesos, tecnologías, sistemas organizacionales que garanticen resarcir los daños que usted hace. Ellos no les preocupa nada de eso. Ellos lo que les preocupa es llevarse su oro, dejarnos a nosotros como se creen que estamos en taparrabo en este país todavía, dejarnos entonces las grandes cavernas, la gran deforestación, pero sobre todo la gran contaminación que generan esto. Miren, el oro, una onza de oro, necesita 1000 litros de agua en su procesamiento. Entonces, ok, usted procesó el oro y produjo aguas residuales altamente contaminadas. ¿Qué usted va a hacer con esas aguas? Porque ¿qué es lo que son las presas de cola? O nosotros no hemos visto en la historia reciente, no estoy hablando de cuestiones viejas, ¿cuántas presas de cola en este mundo han colapsado? ¿Y qué pasa cuando colapsa una presa de cola? Porque son estructuras en tierra, Usted está manejando unas aguas residuales altamente contaminadas y altamente tóxicas en una presa de tierra, que en cualquier momento, cualquier fenómeno natural, cualquier situación, una avenida, una crecida, una escorrentía extraordinaria, puede provocar su colapso. ¿Y qué pasa en esos lugares? Busquen en internet todas las presas de cola que han colapsado. Miren, donde hay esos escapes de esas aguas residuales, toda la biodiversidad desaparece. Los suelos se tornan improductivos. La zona se torna invivible. El aire es extremadamente contaminado. Las fuentes de agua son totalmente degradadas. Y nosotros tenemos esta empresa operando precisamente en un entorno donde tenemos presas hidroeléctricas, pero sobre todo presas que le sirven a la irrigación de grandes cantidades de tierra, que le abastecen de agua a grandes poblaciones. Y entonces esas estructuras y esas operaciones son amenazas tangibles, importantes, serias, que cuando eso suceda, esas empresas lo único que hacen es alzar el vuelo. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros estamos recibiendo? ¿Y dónde están los beneficios de esa enorme cantidad de oro que se está llevando la Barrigold? No, pero entonces nosotros lo que hacemos es mandarle a los policías a protegerlo a ellos y a maltratar a nuestra gente. Porque no solo se trata de valorizar las propiedades, es que se trata también de instalar una enorme amenaza para no solo la comunidad específica, sino para toda la región. Es que los vertederos, por ejemplo, de basura, son un disparate en términos de impacto ambientales con relación a una presa de cola. Porque un vertedero tú nunca va a oír, se explotó un vertedero y la basura cubrió el valle del Cibao Occidental, la línea noroeste. Tú no vas a ver eso, pero una presa de cola te daña una región y te daña toda la estructura hidrográfica. Y entonces, óyeme, es una enorme amenaza y la verdad es que da pena cómo esta gente se valen del poder que está constituido para proteger al ciudadano. Precisamente ese mismo poder está al servicio de la agresión y el maltrato. Usted sabe la vergüenza de uno ver un sacerdote sangrando, herido, porque simplemente un militar le metió un tiro. Y usted dice, ven acá, pero ¿y en qué sociedad es que nosotros estamos? Eso es inaceptable. Nosotros emitimos un comunicado
condenando esas agresiones, no solo porque se trata de un sacerdote, sino porque se trata de dominicanos que deben ser protegidos por el Estado, porque el dinero con el que se le paga a esos militares, a esos policías, son dinero que salen de la sociedad y la sociedad lo paga para que nos proteja, no para que nos maltrate o proteja intereses extranjeros. Te hablaba ahorita de basura y hay que traer el tema de los residuos sólidos, que no eran contaminantes estos depósitos de basura, pero sí cuando manos, ¿verdad?, enemigas lo incendian, esto sí ya crea un problema de contaminación en todo el ambiente. El tema que ha traído pues reacciones diferentes por la aprobación en el Congreso. Hay quienes dicen que debió llamarse a vista pública para debatir sobre el mismo. Y el sector empresarial parece que por la parte económica es donde más lo han sentido y son los que más han estado protestando. Para la Sociedad Ecológica del Cibao, esta aprobación de esta ley de residuos sólidos, que parece ser va a ser realizada por el Congreso. Mira, la ley tiene 3 años. Esa ley fue aprobada hace 3 años. Lo que pasa es que ahora se le están haciendo modificaciones. Y el debate está más orientado al tema económico, porque hay sectores económicos que van a ser afectados por las cuotas que se le han asignado. Miren, nosotros tenemos un problema gravísimo en la República Dominicana con el tema de los residuos sólidos, porque hay 2 conceptos que nosotros manejamos y que para la población es lo mismo. Una cosa es residuo y otra cosa es desecho. A ti te hicieron una camisa, unos zapatos, cualquier cosa y sobra algo. Sí, te hicieron la camisa y sobra algo de tela. Exacto. Eso es residuo. Ahora, los residuos son los que sobran, los sobrantes de todos esos procesos. Ahora, ese residuo es desecho dependiendo de la capacidad que tú tengas como país, como nación, las tecnologías que haya desarrollado, la organización que haya desarrollado, para que ese residuo pase a ser un bien valorizable que dinamiza la economía y mejora el medio ambiente, o un desecho que termina siendo una carga ambiental y un problema para el país. Hay países donde casi todos los residuos son valorizados. Yo incluso he visitado algunos de ellos, y el concepto de basura no existe. Esa palabra no existe. Oigan cómo es la cosa, no existe. Para nosotros, residuo es que no existe. Lo que existe es basura o desecho, porque automáticamente pensamos que cualquier residuo tiene que ser un desecho. Entonces, nosotros, a propósito de esta ley, lo que aspiramos es a que lleguemos ahí y que tú puedas decir, oye, esto que sobró, ¿para qué puede servir? ¿Cómo es posible que todavía una goma, tú tienes un vehículo y las gomas que ya el gomero te la quita porque tiene que ponerle una goma nueva, ya eso es un desecho? No hemos pensado en todas las opciones en las que pudiéramos utilizar esa goma. Pero así como la goma, yo te puedo mencionar cientos de residuos de la sociedad que entonces son desechos, que lo que están es llenando nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestros valles, nuestros suelos, degradándolo con todo esto. Yo creo que aquí solo se ha logrado con las botellas. Las botellas se rescatan. Tienen un potencial para reuso, y entonces las mismas compañías son lo que hacen eso. Y precisamente eso es lo que se está buscando, que haya lo que se le llama la responsabilidad extendida. ¿Cómo es posible que yo esté produciendo algo que va a ser un desecho en el futuro inmediato y yo simplemente estoy haciendo dinero con eso y no tengo ninguna responsabilidad? Eso es lo que en la ley se está tratando de resolver. Pero hay otra cosa que es lo que yo quiero destacar, que es el tema de la valorización. La ley misma de hace 3 años obliga a los ayuntamientos a una recolección separada, lo que le llaman la separación primaria. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros tenemos 2 tipos de residuos en el mundo.
Unos son biodegradables, que son los residuos orgánicos. Cualquier residuo orgánico en 2 meses está totalmente degradado. Y están los no biodegradables, que requieren un tiempo mucho más largo, muy largo, para que pueda ser readmitido por la naturaleza. Por ejemplo, hay plásticos que pueden durar 500 años. Hay vidrios que duran, el estimado es que duren 1000 años. 1000 años. Hay plásticos que pueden degradarse en 100 años y ahora se están incorporando elementos químicos que lo hacen más biodegradable. Pero sí, te duran 50 años, 40 años, 80 años, se van a mantener por mucho tiempo, entonces creando problemas. ¿En qué categoría cae el papel? No, el papel es de origen vegetal. Entonces, el papel es biodegradable en tanto cuanto se degrada rápido, pero hay elementos en la fabricación del papel que hacen que tenga cierta perdurabilidad en el medio ambiente. Pero el papel es el menos problemático de todos esos elementos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? La ley lo establece, pero nuestros ayuntamientos, ya sea las empresas privadas que contratan o los propios ayuntamientos como gestores, no dan el salto a pesar de estar violando la ley. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, que en la vivienda usted tenga 2 zafacones y usted tenga un zafacón para las latitas, para los vasitos, los plásticos, la fundita, y tenga otro zafacón para los residuos orgánicos. No es admitible, mínimamente aceptable, que un país donde en promedio, cerca del 55% de esas 11,000 toneladas que se produce diariamente, el 55% es orgánico, y nosotros nos estamos asfixiando con eso en los vertederos. Entonces, es porque no estamos pensando, no estamos razonando. Entonces hacemos una ley. Miren, la ley misma establece que los vertederos a cielo abierto en septiembre del año pasado tenían que estar cerrados. ¿Y cuál vertedero a cielo abierto? Tenemos 353 vertederos a cielo abierto. ¿Y cuáles se han cerrado? Y usted encuentra el vertedero de Baitoa. El vertedero de Baitoa, usted está en la cima de una montaña, y cuando usted se asoma, allá abajo está el río Yaque, y allá arriba está el vertedero de Baitoa. Viene una brisita y usted ve todos los plásticos volando hacia el río Yaque. Encuentra el vertedero Villa González, que está en donde el arroyo Las Lavas pasa, le pasa el canal Ulises Francisco de Payá. Pero ya lo cerramos, ya. ¿En el qué? El vertedero en Villa González ya estamos vertiendo aquí en Rafael. ¿Y está cerrado? Se supone que la alcaldía dice que estamos vertiendo entonces, tú buscas tengo que defender a Villa González. El de Navarrete tú lo encuentras en la orilla del canal. Y así tú vas a encontrar una gran cantidad de vertederos que todos están generando grandes impactos. Entonces, nosotros nos preguntamos, si las alcaldías, todas, se encargaran de una educación sencilla, porque para una comunidad entender lo que es orgánico e inorgánico no es complicado. Lo que sobra cuando usted pela los plátanos, pela la yuca, la cáscara, las hojas, todo el mundo sabe eso. Si la alcaldía le dice, mire, los martes se va a recoger residuos orgánicos, entonces la gente va a ir. Si usted lo tiene mezclado, no, déjelo ahí y sepárelo. O se crean los mecanismos punitivos del lugar. Primero la parte educativa y luego la parte coercitiva. Ahora bien, ¿cuál es el problema de eso? Tú dices, yo lo recojo separado. Y después, ¿para dónde va eso? ¿Para el mismo sitio? Entonces, ¿cuál es la gracia de recogerlo separado? Es que la separación en origen debe ser el producto de un sistema que es ahí donde está la resistencia. Porque ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Por qué nosotros no podemos tener una finca donde llevemos la parte orgánica? Y entonces si usted tiene un camión de una poda o un camión lleno de material orgánico, entonces ahí viene
porque hay, la clasificación en origen, la clasificación primaria es una preclasificación. Cuando ese material llega a un centro de procesamiento de residuos orgánicos, entonces tú vas a tener una clasificación, que ahí se dan dos situaciones, están los voluminosos y los no voluminosos. De un centímetro, que es más o menos el gordo de ese dedo, si el residuo tiene menos de 1 centímetro, es no voluminoso y pasa a trabajarse la parte de compost, la producción de abono orgánico. Si es voluminoso, entonces entra la producción de energía, que ahí se puede producir incluso energía eléctrica, se puede producir leña, leña estandarizada, leña no estandarizada, tutores, que son los palitos esos que demanda la agricultura por millones para producir tomate, berenjena, etcétera. Están los postes, que son los que se agarran los alambres en las fincas, que se venden. Están las varas, que son las que se utilizan en los ranchos, o los estantes, que son los soportes de un kiosco, de un rancho, etcétera. Es decir, cuando usted viene a ver todos esos camiones de residuos orgánicos que llegan a un centro de procesamiento, terminan todos siendo productos, y de ahí entonces salen camiones de productos hacia el mercado. Usted dice, oye, pero eso suena como lindo, muchísimos países lo están haciendo, y yo, en mi parte de mi preparación profesional, he estado, por ejemplo, yo tuve un tiempo en Japón viendo eso, 3 meses duré yo por allá, estudiando reciclaje, y ellos no son más inteligentes que nosotros, lo que pasa es que ellos son más organizados y más aplicados, y piensan no en los intereses particulares, sino que piensan en el país. Entonces organizan esa situación y todos esos residuos terminan siendo bienes de mercado que dinamizan la economía, generan empleo, pero sobre todo protegen el medio ambiente. Vámonos al plano internacional y ver de qué manera afecta. Recientemente Donald Trump anunció su retiro del Acuerdo Climático de París, en el cual depende mucho, ¿verdad? Toda esta contaminación que hemos tenido, y son los países poderosos los más llamados a aportar para ir solucionando esta situación. Mira, esa decisión desafortunada, pero nosotros la esperábamos, porque es parte de una visión medio retardataria, retrógrada, diría un amigo mío, reaccionaria, porque los países generadores de gases de efecto invernadero son los primeros responsables, o debieran ser los primeros responsables en asumir el Acuerdo de París y las implicaciones que eso tiene. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que el Acuerdo de París y la COP, las cumbres que se hacen todos los años para evaluar cómo va evolucionando, tiene dos implicaciones. La primera es que hay cuotas claras en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, hay metas claras, y eso implica que cada país debe hacer adecuaciones en su industria, en sus procesos productivos, para reducir los gases de efecto invernadero. Todos conocemos los gases de efecto invernadero, que su incremento, los gases de efecto invernadero son necesarios, son importantes, pero su incremento es el que está provocando el tema del calentamiento global, porque precisamente son gases de efecto invernadero porque retienen calor. Entonces, hay que hacer cambios en la dinámica económica, y entonces hay una resistencia de esos países que priorizan un desarrollo no sostenible, un consumo excesivo, un derroche de recursos naturales, y entonces se resisten a que hayan adecuaciones. Ese es uno de los elementos por los que Trump tomó esa decisión. Y el otro es que hay una decisión de que hayan compensaciones, porque ¿qué resulta? Este problema del cambio climático está afectando, además de lo que lo generan, a los que no lo generamos. Es decir, ¿cuál es la influencia que pueda tener, por ejemplo, la República Dominicana? ¿Cuál es el impacto que tenga la industria, la economía dominicana en la generación de gases de efecto invernadero? Significante. Es decir, ¿cuál es el impacto que tenemos nosotros en cuanto a la reducción de masa boscosa que pudiera tener un efecto global?
en la captura de dióxido de carbono. Entonces, si tú te pones a ver, coño, pero no, si nosotros no somos importantes generadores de gases de efecto invernadero y no somos los responsables importantes, no te digo que hay acciones que pudieran producir, pero es irrelevante. Pero nosotros somos entonces, estamos en la ruta de los huracanes y entonces nosotros somos los que recibimos los grandes impactos de los fenómenos atmosféricos como consecuencia del cambio climático. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice qué fue lo que se estableció en la cumbre, en el Acuerdo de París? Que deben haber compensaciones, que esos países ricos por la expoliación de los recursos naturales en otros países, pero ricos también por desarrollar una economía insostenible, porque todo el mundo sabe que ese exceso de ese derroche en el uso de recursos naturales es insostenible. Entonces, esos países deben subsidiar a los países que estamos siendo afectados, pero que también estamos luchando, Eduardo, contra el tema del calentamiento global. El año pasado aquí se tomaron varios préstamos internacionales de cientos de millones de dólares para trabajar contra el cambio climático. ¿Y en qué se usa eso? Tú que estás más enterado que nosotros del área. Mira, el tema del cambio climático aquí en el país, incluso hay una ley que se está discutiendo sobre eso. El tema del cambio climático tiene dos vertientes. Una vertiente es mitigación y otra vertiente es adaptación. Porque una cosa es que usted tome medidas por los efectos, por el impacto que usted va a recibir, y otra cosa es que usted tome medidas para controlar el origen del problema, es decir, las causas que generan el problema. Nosotros hemos estado como país intentando trabajar en el tema de la mitigación, cuando la realidad es que, si bien es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad y como ciudadanos de esta aldea común, como dice el Papa Francisco, nuestra casa común, tenemos que hacer nuestros aportes, pero el problema fundamental nuestro es la adaptación. ¿Por qué? Porque con el crecimiento del nivel del mar, todo el mundo sabe que el mar está creciendo, aumentando de nivel paulatinamente por dos razones. Primero, porque las aguas se expanden en la medida en que se calientan, las moléculas de agua se expanden, y cuando hablamos de un océano donde sus moléculas se están expandiendo, entonces obviamente va a haber un incremento del volumen. Y el otro tema es que los glaciares, los casquetes polares se están derritiendo. Entonces eso está provocando el incremento del nivel del mar. Si el mar se incrementa en su nivel, eso tiene un impacto en las playas nuestras. ¿Y qué son las playas nuestras? El soporte del turismo, que es uno de los motores más importantes de nuestra economía. Entonces, los planes de adaptación son fundamentales para nosotros como isla, como territorio insular. Necesitamos para poder ir readaptando nuestra dinámica de supervivencia frente al tema del cambio climático. ¿Alguna actividad de SOESI en los próximos días? Brevemente, ya estamos sobre el tiempo. Bueno, SOESI está ahora mismo trabajando duro en el tema de la formación ambiental. Tenemos unos cursos programados, que precisamente tenía que decirte algo al respecto, fuera de cámara, ahorita hablamos sobre los cursos. Incluso tenemos programado un curso de ecología básica para comunicadores, es decir, aspiramos en los próximos días iniciar ese entrenamiento. Estamos trabajando con los profesionales agrícolas en los entrenamientos. Terminamos ahora un curso con la alcaldía, todos esos departamentos que están vinculados al área ambiental en la alcaldía. Incluso ahora esta semana se hizo un acto muy bonito, como si fuera una graduación, pues de hecho lo fue, como parte de esos entrenamientos, y estamos acompañando a todas las instituciones del sector ambiental, que nos estamos coordinando en unos operativos que se están haciendo para impactar áreas específicas en términos ambientales. Bueno, el último fue ahora, esta semana allá en la Avenida Ecológica, que le decía a ellos que el interés de nosotros es que el parque ecológico de la zona este se haga una realidad, y que todos estos departamentos y estas instituciones
que nos estamos coaligando, que nos estamos coordinando, pues podamos asumir como proyecto el Parque Ecológico de la zona este, que involucra cerca de 10 juntas de vecinos, 10 comunidades, pero que al mismo tiempo implica el saneamiento del arroyo Pontezuela-Nivaje, que es estratégico en la ciudad de Santiago. ¿Por qué es estratégico? Porque toda esa contaminación que llega por ese sistema, son 15 cañadas que tiene el sistema Pontezuela-Nivaje, entra a los canales de riego y entonces por los canales de riego termina contaminando todo el territorio del Valle del Cibao. Gracias Eduardo por acompañarnos en esta mañana. De esta manera cerramos la parte laboral en lo que a nosotros corresponde. Eduardo Rodríguez es el presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao SOECI, y con él hemos conversado en el café de Diario 55. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que somos parte del sistema de este canal informativo, agradecemos la sintonía. A las 10 no se pierda el programa Buen Día. Buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.